yo he pensado ponerles en primer lugar un vídeo que, como son 4 minutos, yo creo que puede situar un poco respecto a qué es la justicia restaurativa. Luego entraremos en aclaraciones de tipo conceptual, porque hasta ahora se hablaba de mediación y tengo que advertir ya de entrada que la mediación penal tiene unas particularidades respecto a otras clases de mediación. Por tanto, hay algunas de las cosas que se han dicho o que se puedan decir sobre mediación que son válidas, también para la mediación penal, pero hay alguna serie de diferencias que hay que destacar, ¿no? Y luego la palabra justicia restaurativa ha pasado cada vez más ya a utilizarse, no siempre a conocerse adecuadamente. Y bien, para situarles un poco en lo que es pues, el espíritu de fondo, el background que está detrás de la idea de justicia restaurativa, les pongo este pequeño vídeo que lo pueden seguir o en inglés hablado o en francés subtitulado. After the murders of my daughter and my grandson, initially I was very numb. Then for weeks and months I was very depressed. And I had an opportunity to learn about something called restorative justice. And over several years, the more I learned, the more I wanted to understand more. And I found that I was not permitted to visit with the young man in prison, so I wrote to him, and then we corresponded for several years. I was not interested in seeking her forgiveness. And I don't think that she was very much interested in offering me hers. But what we were interested in is trying to find some way to heal. She challenged me to make a difference in prison. And I took her up on her challenge. I'm trying, I'm striving. Leonard is talking with other inmates inside the walls and trying to get a program together that can help some of these men get in touch with their accountability. On May 11th, 2002, my daughter Megan and her friend Lisa Dixon were killed by a drunk driver. When I was told that 2 girls had perished because of a choice that I made, my life kind of spun out of control, and I really wasn't sure what the meaning of life was anymore. I knew my new mission in life would be to educate people about the dangers of drinking and driving. And so I began doing what we call DUI presentations in high schools. And as time went on, I kept believing that if I could have words from Eric, he was an inmate, he was in prison, and I just felt like if I could have something from him where he could tell his side of the story, that it would be more powerful. I always thought of myself as pretty much a regular guy. So the fact that this happened to me, it could happen to anyone. However, it ultimately came down to I made a bad choice. I made a terrible choice and I killed someone. It was the hardest thing I've ever had to do, to face the parents of the girl I killed. And understanding the impact of our crime on a victim changes our perspective. It makes it much more real. It makes it much worse. In the state in which I live, about 90% of people in prison will be coming home. Hopefully, some of them will be better for having had some of these experiences. Agnes was the first person to say that you're not a murderer. You are a man who murdered, and there is a difference. Prior to that, I couldn't really grasp that. And so I lived as a murderer and as a killer. And what does that mean if a man defines himself in that way? Agnes stopped that. And once she stopped that, I was able to begin to look at myself as a man, as a human being, and that was the beginning of a change.
Bien, me ha parecido que como presentación era bastante impactante. Por supuesto, aquí se está refiriendo a supuestos bastante extremos y concretamente a programas que se han desarrollado en los Estados Unidos, también en algunos otros países, de mediación entre autores y víctimas, precisamente en delitos muy graves como son delitos de homicidio, asesinato, normalmente ya cuando los condenados se encuentran en prisión, ¿no? Bien, voy a hacer una serie de precisiones bastante rápidas respecto a lo que sería el vocabulario básico en relación con la mediación penal y la justicia restaurativa. Primero, ya que estamos en una jornada cuyo título es la mediación, cuando hablamos de mediación penal nos referimos a la mediación entre víctima y ofensor, y constituye una práctica considerada como principalmente restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la justicia restaurativa se entiende que hay distintas clases de prácticas restaurativas, algunas de ellas, según una tipología bastante reconocida, que es un poco esquemática, pero bastante útil para presentarlas. Existirían las prácticas totalmente restaurativas, las principalmente restaurativas y las parcialmente restaurativas, según que tengan en los procesos restaurativos una participación en los mismos los tres actores principales del conflicto, luego hablaremos de la palabra conflicto también, que serían pues la víctima, el ofensor y la comunidad, o que participen solo dos de ellos o el proceso vaya orientado solo a satisfacer las necesidades de uno de ellos. El proceso totalmente restaurativo sería aquel que colmaría totalmente las expectativas respecto al mismo en relación con esos tres actores, ¿no? O sea, que permitiría una participación de la víctima, una participación de la comunidad también y una participación del ofensor. La mediación, en este sentido, decimos, no es un proceso totalmente restaurativo, es un proceso principalmente restaurativo en la medida que incluye a dos de los elementos que son la víctima y el ofensor. Hay otras prácticas restaurativas, como el conferencing, por ejemplo, si quieren luego hablamos un poco más de ello, que incluyen estos tres elementos porque también participan elementos de la comunidad de cara a establecer un diálogo que pueda dar lugar a finalmente pues, a algún tipo de posible acuerdo, compromisos de futuro, asunción de responsabilidad, disculpas, etcétera. Otras prácticas restaurativas, por ejemplo, incluyen a la comunidad y al ofensor, pero no a la víctima. Por ejemplo, las que se están desarrollando ahora aquí respecto a tratamiento de agresores sexuales, a través de miembros de apoyo por parte de la comunidad, que no incluyen a la víctima, pero sí al ofensor y a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, la mediación tiene como particularidad y como ventaja el que puede servir a los intereses del ofensor y también a los intereses de la víctima, sin participación de la comunidad. ¿Sirve la mediación tanto a unos como a otros intereses? Esa es una de las grandes cuestiones en debate. Originalmente los programas de mediación penal surgieron sobre todo como una especie de alternativa a la pena, o sea, como un modo de dar respuesta al delito que suponga la evitación de la sanción penal, ¿no? Y en ese sentido, pues la justicia restaurativa expresa esa idea de algo alternativo a lo punitivo, a la justicia retributiva, ¿no? O sea, si alguien se pregunta respecto a qué se formula la idea de justicia restaurativa, este adjetivo de restaurativo, pues respecto a, o por oposición a, la justicia tradicional, convencional, que se lleva a cabo a través de un proceso penal judicial y que está orientada al castigo, ¿no? Por lo tanto, a la retribución. Segunda cuestión, conflicto. Cuando hablamos de mediación, normalmente hablamos de conflicto, ¿no? ¿Cabe hablar de conflicto propiamente en el ámbito penal? También esta es una cuestión extremadamente controvertida. A veces las víctimas, sobre todo, se sienten muy incómodas cuando se trata de explicar lo que les sucede o abordar lo que ha sucedido como si se tratara de un conflicto. Oiga, a veces hay un conflicto subyacente, pero a veces no. Mire, yo iba por la calle, me ha agredido un señor, yo no tenía por qué soportar esto y lo que yo he sufrido es una injusticia, es una agresión. Eso no es un conflicto.
Yo no tenía ningún conflicto con este señor, yo ni lo conocía y ahora tampoco tengo ningún conflicto con él. Lo que yo tengo pues, es que tengo un estrés postraumático, que no puedo dormir por las noches o que pues, tengo una necesidad de que me indemnicen o me reparen el daño que me han causado. Me gustaría que ese señor se disculpara. ¿Eso es un conflicto? Propiamente no. En cambio, se ha hablado mucho en términos de conflicto y se ha hablado en términos que hay que diferenciar adecuadamente. A veces dando por supuesto que hay siempre un microconflicto detrás de todo delito. A veces entendiendo que todo delito es la expresión de un conflicto social a gran escala. Y ahí hay que tener en cuenta el papel que tuvieron en su momento y han tenido y siguen teniendo en gran parte, no tanto ya, los teóricos de lo que sería la criminología crítica, del abolicionismo incluso en su día, a la hora de promover la mediación. En primer momento se hablaba de mediación, no todavía de justicia restaurativa. Por ejemplo, uno de los primeros defensores de la mediación fue Niels Christie, que murió, por cierto, hace unos meses, ¿no? Y él era a la vez un teórico del abolicionismo, y eso hay que decirlo precisamente en una jornada de fomento de la mediación en la abogacía. Él entendía que a las partes, en general, se les había expropiado del conflicto. En su célebre artículo Conflicts as Property defendía esta tesis. Las partes antes, se supone este antes no se sabe nunca cuándo fue, es como la idea del buen salvaje o del contrato social, que no se sabe nunca quién lo ha firmado ese contrato social, ¿no? Bueno, en todo caso, se expropió en cierto momento por parte del Estado, por parte de los profesionales de la justicia, a las partes de la propiedad respecto a su conflicto. Hay que devolver, decía él, a las partes la propiedad de su conflicto, porque ellos son los auténticos titulares. Y ahí pues había una gran desconfianza, atención, no solo respecto al sistema de justicia penal, respecto al Estado, sino también respecto a todos los servidores en sentido más amplio de la palabra justicia, entre ellos, por lo tanto, también a los abogados, ¿no? Incluso los programas de mediación que se inspiraron en el Christie, los que se están desarrollando todavía ahora, por ejemplo, en Noruega, están siendo llevados a cabo por voluntarios, porque hay incluso una reticencia a la profesionalización de la función de mediador, ¿no? O sea, eso para que se vea un poco, pues, qué es lo que ha habido detrás del impulso de la mediación. Por otra parte, ha habido otras orientaciones, otro espíritu, por ejemplo, muy ligado a lo que serían determinadas comunidades cristianas, como la comunidad menonita en Estados Unidos y en Canadá. Ha habido también, pues, en gran parte, pues, un querer recuperar o reconocer algunas formas de justicia propias de determinadas comunidades indígenas en países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, que es los países en los que más han fructificado experiencias de justicia restaurativa, como formas de justicia comunitaria, entendiendo que tendría que haber una especie de devolution, ¿no? De devolver a las comunidades el derecho a poder gestionar por sí solas y resolver sus conflictos, ¿no? Bien, todo esto es lo que está un poco detrás de la idea de justicia restaurativa y, por lo tanto, la voluntad de resolver por medios extrajudiciales ese conflicto, ¿no? Pero, atención, conflicto no es siempre una palabra adecuada para referirse a aquello de que estamos tratando. Las víctimas, especialmente, y la sociedad y la comunidad también, tiene, en muchos casos, ante el delito, una necesidad de justicia. Y ahí es donde la idea de justicia restaurativa viene a reconocer que, aunque no sea una justicia por medio del castigo, hay una necesidad de satisfacer una demanda social de justicia. Y ahí aparece la palabra justicia restaurativa, tratando de disociar la idea de justicia de la idea de castigo a la que ha ido tradicionalmente unida, ¿no? Bien, otra palabra conflictiva, la palabra reconciliación, que a veces se utiliza en el vocabulario de la justicia restaurativa o incluso de la mediación, es una expresión peligrosa. Hay que situar bien en qué términos cabe hablar de reconciliación o de conciliación, en cuanto a
técnica de resolución de conflictos, está claro que la conciliación es distinta de la mediación. A veces el legislador, en sus primeros pinitos a la hora de regular estas cuestiones, se ha hecho algún lío y ha puesto juntos como si fuera lo mismo conciliación que mediación. No es exactamente lo mismo. Reconciliación también es una palabra a evitar, porque a veces, por ejemplo, cuando se trata de la mediación en conflictos familiares, pues cabe que se pueda entender que de lo que se trata es de que se reconcilie la familia, que se reconcilie la pareja, y no estamos hablando de esto. Por tanto, si se habla de reconciliación hay que matizar bien en qué sentido estamos hablando. La justicia restaurativa no tiene por qué pretender la reconciliación, sino simplemente la facilitación del diálogo en la medida que las partes así lo quieran y la facilitación de escenarios futuros que permitan la convivencia y la restauración de ¿qué? De ahí la palabra restaurativa, ¿no? Pues la restauración de las relaciones sociales dañadas por el delito. Restaurar, ¿qué quiere decir restaurar? Pues supone entender el delito no como la infracción de una norma, no como la lesión de un interés del Estado, sino fundamentalmente como lo que es realmente, como la ruptura del orden social, de los lazos sociales, que plantea la necesidad de restaurar esos lazos sociales, la confianza de la sociedad y de los elementos que la conforman en esos vínculos sociales, ¿no? Partes, otra palabra también controvertida y peligrosa. En penal no cabe hablar propiamente de partes. Una cosa es que estemos en un proceso penal, pero en el caso de un encuentro entre víctima e infractor, hay que reconocer ante todo que víctima e infractor se encuentran en posiciones distintas. Distintas desde el punto de vista jurídico también, porque dentro de un proceso penal está claro que no es la misma situación la de la víctima que la del infractor. Esta es una gran diferencia con cualquier forma de mediación en el ámbito del derecho privado, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la experiencia que supone haber sido víctima y de la experiencia que supone haber sido infractor. Las expectativas de uno y de otro respecto a un proceso de diálogo son radicalmente distintas, y hay que conocer bien cuáles son las expectativas de la víctima, cuáles son los peligros respecto a la víctima, cuáles son las garantías a adoptar respecto a la víctima, y en este sentido, pues una de las preocupaciones de la literatura y de la investigación sobre justicia restaurativa ha sido precisamente ver qué aporta a las víctimas, entendiendo que, como les decía al principio, empezó con la preocupación de dar una respuesta adecuada al delincuente, mejor que el castigo, pero luego existe el riesgo de que la víctima sea utilizada al servicio de esas finalidades que les serían ajenas. Bien, por tanto, se trata de ver en qué medida las víctimas también ganan con ello, ¿no? Y esa es una de las grandes cuestiones. Pues con eso terminaré al final, que es el tema de la evaluación de las prácticas restaurativas. Bien, hemos hablado de justicia, hemos hablado de restauración. Otra palabra compleja y peligrosa, perdón. La palabra perdón debe ser expulsada del vocabulario de la justicia restaurativa. No es en ningún caso una expectativa que deba cernirse sobre las víctimas. Otra cosa es la disculpa. La víctima valora especialmente cuando en un proceso restaurativo ha habido una disculpa por parte del infractor, pero que el infractor se disculpe, que ello es algo positivo, no supone necesariamente que la víctima por ello se espere de ella o ella entienda que se espera de ella que perdone. No se espera nada de ella, no se espera que perdone. Y por lo tanto el perdón no es un elemento, es algo privado, es algo que además tiene unas connotaciones religiosas. Ahí habría mucho que decir también respecto al papel que la cultura religiosa juega sobre muchas personas y cómo las víctimas o los infractores pueden vivir esas expectativas derivadas de la cultura religiosa en cuanto a lo que sería pues esas expectativas de reconciliación y de perdón. Los principios de la mediación penal son, en gran parte, los principios de la mediación, y que supongo que se ha hablado antes de ellos, ¿no? Cuando se habla de voluntariedad, confidencialidad, etcétera. Voluntariedad es fundamental, pero ahí hay que adoptar también esa idea que viene del derecho sanitario del consentimiento informado. Es así, O sea, las partes
deben prestar su consentimiento expreso, pueden revocar su consentimiento a participar en un proceso restaurativo en cualquier momento, pero primero deben estar informados y la información debe ser una información de calidad, por lo tanto una información profesionalizada en la que se advierta a las partes de cuáles son los riesgos que puede suponer participar en un proceso de mediación para el infractor, el riesgo que puede suponer en términos de su presunción de inocencia. Eso es un tema que dejo para el debate, porque hay alguien que ha considerado que la mediación penal es incompatible con la presunción de inocencia. Bien, eso no es así, no es así, dicho así. Por supuesto que hay unos riesgos que hay que tener en cuenta y hay unas garantías que hay que adoptar. Y respecto a la víctima, pues está claro que un proceso restaurativo puede tener también unos riesgos y ella debe conocerlos, para que adopte ella sus decisiones. Claro, alguien dirá aquí, ¿y por qué una víctima estaría interesada en participar en un proceso, ¿no?, de estas características? ¿Todas estarán dispuestas a participar? No, por supuesto no. Hay básicamente dos estrategias ante la victimización, dos estrategias personales que tienen que ver pues, con factores individuales y con elementos pues tienen que ver con el entorno de la víctima, con su experiencia propia y en gran parte con elementos de personalidad, ¿no?, con diferencias de personalidad. Hay personas que optan por olvidar el hecho, por no querer ser molestadas, pero otras quieren tener explicaciones, otras necesitan cerrar, necesitan hacer una clausura y para ellos puede ser muy útil pues, que tengan explicaciones, disculpas, que las puedan obtener directamente del infractor. Abogados, ¿qué papel pueden jugar los abogados, los distintos profesionales? Bueno, ya se ha aclarado antes aquí que una cosa es ser abogado y otra cosa es mediador, es distinto. Eso no quiere decir que un jurista no pueda ejercer como mediador penal. Hay que decir en ese caso que un jurista debe tener, además de conocimientos de derecho penal y de proceso penal, también conocimientos de aspectos tan importantes pues, como son no solo las técnicas de mediación, sino específicamente de victimología, para conocer pues, cuáles son las emociones de la víctima, los escenarios con que se puede encontrar y cómo puede tratar de actuar adecuadamente con ellas, ¿no? En la práctica, la mediación no es algo que se desarrolle normalmente por parte de abogados, esto está claro, aunque sean abogados que no actúen tanto que abogados, ¿no?, sino que, por ejemplo, si vamos a la experiencia más cercana, que es la del programa de mediación penal en Cataluña, que lleva desarrollándose ininterrumpidamente desde hace 25 años y ha sido el programa pionero en España, pues hay un equipo que depende del Departamento de Justicia al que, en su caso, pues se derivan los casos y ahí hay pues, unos profesionales que actúan como mediadores. ¿Cómo puede funcionar eso en la práctica? Bien, la cuestión está en ver cómo articular los procesos restaurativos con el proceso penal. Hasta ahora, en España, la práctica de la mediación ha sido no solo muy limitada y minoritaria, en el sentido de que ha afectado a un número muy escaso de supuestos, sino que además no ha tenido ningún tipo de respaldo legal. Eso no quiere decir que sea ilegal. A veces pues, hay quien confunde, conscientemente o no, lo alegal con lo ilegal. Y por esa razón pues, muchos profesionales del derecho, muchos jueces, muchos fiscales, también muchos abogados desconfían de la mediación o incluso consideran que es algo que, como la ley no prevé, es algo que no puede hacerse. Por supuesto que es un problema el que la ley no regule los efectos de la mediación ni su articulación con el proceso penal. Es un problema porque, claro, no queda muy claro cómo hacer pues, la derivación, qué hace el juez o qué hace el fiscal mientras está llevando a cabo un proceso de mediación, qué hace después, una vez ha terminado. En la práctica, lo que sucede es que la mayor parte de casos que van a mediación, que son pocos en Cataluña, pues deben ser unos 1.500 al año más o menos, pues llegan porque hay jueces, una minoría de jueces que creen en ella y creen en el programa y deciden derivar aquellos casos que ellos consideran que pueden ser más adecuados. Pero claro, eso cierra el paso, o no favorece al menos, a que las partes pues, espontáneamente puedan también querer participar en un proceso de mediación, ¿no? ¿Debería estar regulada la mediación o la justicia restaurativa? No con detalle, porque el problema en este país es que se acostumbra a pasar de un extremo a otro. Se pasa de que la ley no prevé estas situaciones a que después se incurre en el peligro del reglamentismo, ¿no? Y, por supuesto, no es esto lo que debe hacerse en este caso. La ley, a mi juicio, no debería regular
cómo debe funcionar un proceso restaurativo, porque es un proceso extrajudicial, no debe ser regulado. Lo que debe regular es cuál es la relación que tiene con el proceso penal y cuáles son sus efectos. De modo que quede claro, por ejemplo, pues que puede sobreseerse provisionalmente un caso mientras se lleva a cabo un diálogo extrajudicial de tipo restaurativo, y que luego, una vez ha terminado este proceso, pues se puede decidir sobreseer provisionalmente el caso con unos límites, pues teniendo en cuenta la gravedad del hecho, y si no se sobresee el caso, pues se puede llevar adelante y luego, en su caso, pues tener en cuenta el acuerdo que se haya alcanzado de cara, pues, a la pena o a la responsabilidad civil. Eso es justamente lo que debería prever un futuro Código Procesal Penal, y entiendo que no más. Es lo que de hecho ya preveía un proyecto de Código Procesal Penal que no vio la luz, ¿no? Actualmente lo que hay se ha dado un paso adelante, realmente, a través del Estatuto de la Víctima del Delito. La Ley 4/2015 en España ha implementado la Directiva Europea 29/2012 respecto a los derechos mínimos de las víctimas, y como ya preveía el Estatuto, que dedicaba un artículo a las garantías de las víctimas en los procesos de justicia restaurativa, pues se ha introducido un artículo también dedicado a la justicia restaurativa. Entra, por lo tanto, por primera vez en escena legislativamente la idea de justicia restaurativa. Hasta ese momento no se había hecho nunca referencia a la justicia restaurativa. Simultáneamente, una reforma del Código Penal ha previsto también la mediación dentro de las medidas que se pueden adoptar en caso de acordarse la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Y eso de momento es todo lo que hay. Claro, es un poco raro que la justicia restaurativa aparezca solo respecto a las garantías que debe tener para la víctima, sin que nadie antes haya dicho nada respecto, desde el punto de vista legislativo, a que la justicia restaurativa pues exista. De todas formas, entiendo que la interpretación es clara. Si la ley se refiere a la justicia restaurativa y le dedica un artículo y dice que tiene que tener unas garantías, es porque la justicia restaurativa tiene perfectamente cabida en la ley, y eso sí, pues establece cuáles son las garantías que deben observarse, que son fundamentalmente las que he dicho: voluntariedad, confidencialidad, sobre todo que afecta a los mediadores, de forma que no haya contaminación del proceso penal con los contenidos que se hayan podido tratar en el proceso extrajudicial. Esa es una garantía fundamental a tener en cuenta. Y bien, eso es básicamente, creo que estamos casi al final. Sí, una cosa me dejaba para el final: evaluación de las prácticas restaurativas. La investigación criminológica ha prestado ahí un servicio importante, que lo está prestando todavía, y queda mucho camino para recorrer, porque, claro, es importante saber hasta qué punto pues la justicia restaurativa permite satisfacer las expectativas. En general, los programas que han sido evaluados han dado resultados positivos, medidos desde la perspectiva del infractor, en términos de menor reincidencia de quienes han participado en un programa de mediación en comparación con quienes han sido sometidos a penas, sobre todo penas privativas de libertad, y también en términos de satisfacción declarada de los participantes. En cuanto a las víctimas, también en general las evaluaciones son positivas, en términos de satisfacción, y también en términos de, cuando se ha hecho evaluaciones un poco más profundas, de reducción del estrés emocional posterior al delito. Concretamente, hicimos una evaluación del programa de mediación penal en Cataluña, que tenemos publicada recientemente, y ahí precisamente observamos que las víctimas que habían participado en el proceso de mediación, en su mayor parte, pues declaraban haber visto reducido su estrés emocional después de haber participado en el proceso de mediación, y que valoraban positivamente la experiencia. Yo creo que es importante conocer estas evaluaciones para disipar dudas que puedan haber respecto a la validez y a la oportunidad de estos procedimientos. Dicho sea que, en todo caso, está sometido a la voluntariedad, o sea que son las partes las que van a decidir si quieren participar o no en esta clase de procedimientos. Y por eso es una auténtica pena que el legislador español
antes de regular la mediación, se hubiera apresurado a prohibirla precisamente para los supuestos de violencia de género en la Ley Orgánica 1/2004 de violencia de género, que es precisamente uno de los ámbitos en los cuales la mediación puede surtir mayores beneficios. Y atención, no es la clase de delito la que nos puede llevar a determinar si es adecuado o no un proceso de mediación, porque a veces se pregunta, ¿para qué delitos es adecuado un proceso de mediación? No, esa no es la pregunta, sino ¿para qué víctimas, para qué infractores, para qué casos concretos, en virtud de qué circunstancias personales pues una persona puede estar dispuesta a participar en un proceso de mediación, o le puede ser aconsejable o puede incluso pues, ser poco aconsejable que participe en un proceso de mediación. Ello no depende del tipo de delito, seguimos un poco con la obsesión por la tipología delictiva, sino que depende de esas circunstancias concretas. Y precisamente he empezado poniéndoles, y con esto acabo, un caso de mediación en delitos extremadamente graves, un poco pues para tener esa visión de romper esa falsa creencia que puede haber que la mediación puede servir solo para faltas, para delitos de poca importancia. Normalmente no es incluso en esos delitos en los que puede tener más sentido los programas de mediación, sino incluso en delitos de gravedad media, ¿no? Más que en estos supuestos de bagatela. Como veis, el título de la jornada es de fomento de la mediación en la abogacía y nuevos ámbitos de la mediación. Bueno, la primera cuestión es que desde el deporte queremos fomentar la mediación y desde luego la mediación deportiva considero que es un nuevo ámbito que está ahí y que creo que puede ayudar a incluso a impulsar la mediación en otros ámbitos. Hace poco estuve en una conferencia que impartía la directora del Centro de Mediación de la Generalitat, Rosa Torre, y bueno, explicó un poquito cuál es el panorama actual. Y bueno, dijo que en estos momentos había 800 inscritos, 2.400 hubo el año anterior, es decir, ha habido una bajada, sobre todo por el tema de la formación, de los requisitos de la formación, que mucha gente ya sabéis que obtiene el título de mediador, que se inscribe, pero que después no hace la formación. Y después hay otro caso también que hay ahí que bueno, la gente pregunta, ¿casos? ¿Dónde hay casos? Y bueno, la verdad es que ella nos dijo que había el 70% en el ámbito del derecho de familia y el 30% en derecho civil de los 4.000 o 5.000 expedientes, 4.000 o 5.000 expedientes que hubo el año anterior. Bueno, desde luego de mediación deportiva bien poquitos ha habido, en mediadores deportivos poco registrados hay, pero desde luego nosotros desde el mundo del deporte queremos ayudar y creemos que sí, que se puede ayudar mucho a que esa conciencia de la mediación se implante. Ella nos decía que, bueno, que después del informe que estaba en el portal europeo en línea, todos los países estábamos en la misma situación en cuanto a mediación, excepto Italia, que como sabéis que por temas normativos exige que la sesión informativa pues haya que acudir allí. Pero bueno, la realidad es que aquí, ¿qué tiene que ver mediación deportiva? ¿Tenemos conflictos en el deporte? Pues sí, muchos, muchísimos. Bueno, solamente os invito a que leáis el Sport, el AS, el Mundo Deportivo, yo qué sé, el Marca, o que cojáis los telediarios, veáis las secciones de deporte y veréis, todos son conflictos, pocas veces se habla de que ha ganado un equipo o el partido, bueno, normalmente hay conflictos. ¿Podemos aplicar todo lo que se ha dicho de la mediación? Bueno, habéis dicho esta jornada y el año pasado, pues ¿se puede aplicar al mundo del deporte? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y ya veremos por qué. ¿Fútbol? Bueno, claro, yo vengo en representación del fútbol, pero la verdad es que no, los conflictos están en cualquier deporte. Bueno, yo aquí os he puesto una serie de federaciones en las cuales he estado asesorando, ahora estoy en fútbol, sobre todo, pero bueno, el conflicto es, el orden del día es continuo, es continuo. Mirad, solo quiero que veáis un poquito lo que tenemos en la Federación Catalana. ¿Por qué os cuento lo de la Federación Catalana? Por una sencilla razón, porque hemos aprobado un proyecto de mediación deportiva. Bueno, lo hemos aprobado, lo han aprobado los clubes. Pensar que tenemos un montón, tenemos casi 165.000 licencias, Fijaros lo que es fútbol, fútbol sala y lo que son otros, delegados, entrenadores. Fijaros en la cantidad de personas que tenemos por ahí involucradas, el número de equipos casi 11.000 y pico, número de clubes 1.200 aproximadamente, y cada fin de semana se mueven 600.000 personas alrededor del fútbol, solo fútbol.
os puedo asegurar que los conflictos son diarios. No solamente el viernes, sábado y domingo que juegan partidos, sino que el lunes, martes, miércoles, jueves también hay conflictos. ¿Por qué? Porque bueno, los niños van a entrenar, los padres están allí y hay conflictos porque mi hijo no juega, el entrenador es malo, que no sé qué, que quiero la baja. Bueno, este es el pan nuestro de cada día que tenemos allí. Bueno, y sí, estamos ahí haciendo campañas cada día, respecteu, el Jognet y estas cosas que nos lo echan en cara cada vez que hay un problema. Vosotros la federación decís Jognet, mira lo que pasa. Ya lo sabemos, pero bueno, es lo que hay. O sea, respecteu, pro-violencia, hay demasiada violencia, ámbito penal. Por supuesto, aquí tenemos muchas cosas. Pero fijaros que bueno, el tema de la mediación deportiva fue impulsado por la Comisión de Ética Esportiva, que la tenemos allí. Fijaros un poco el conflicto donde está. O sea, tenemos varias categorías. Pues, fijaros, los juveniles, cadetes, infantiles, alevines, benjamines, femenino, 0% conflictos, hay que decirlo. Después, curiosamente, la mayoría viene en el fútbol base, en el deporte de los niños pequeños. Bueno, aquí hay unas fotos que bueno, estaban por ahí dando vueltas, son tristes, pero esto es el inicio del conflicto. Cuando la gente empieza a protestar, pues al final se pierden las formas. Por ejemplo, yo aquí en el punto C, en el apartado C, negativa a la concesión de bajas deportivas. Bueno, yo siempre cuento algunos casos que realmente pues son complicados. O sea, hace poco tuvimos un caso de un chico, un jugador muy pequeño, que se ve que no vamos a decir la posición del campo que ocupaba, se ve que no era muy bueno, y los mismos padres del equipo de ese chico pues le pedían al entrenador que ese chico no jugara. Bueno, ¿qué pasa? Pues que aquí también hay una relación de cliente. O sea, pensaros que la gente que está en el fútbol base paga una cuota para que se le forme a sus hijos. Entonces, normalmente, cuando los padres van a los clubes y les piden que les dé la baja porque el chico no juega o porque tiene un problema que le están haciendo el boicot los compañeros o los mismos padres, como era el caso en este caso concreto, pues el club a veces se niega a dar la baja. Entonces, claro, la federación empezamos a ser los malos de la película porque decimos que hay unos reglamentos, que hay una licencia, que no sé qué, que no sé cuánto, y en la mayoría de casos pues no se da la baja y tenemos, pues nos traen certificados médicos de que el chico pues tiene problemas, de que el chico no aprueba los exámenes, que tiene, bueno, todo por el fútbol dichoso. Dices, bueno, ¿qué pasa aquí? El club no le quiere dar la baja. Bueno, estas cosas, aquí tengo un ejemplo que os he puesto, que en esa situación es fácil decir el club, yo no te doy a ti la baja. Bueno, se lo dice al padre, evidentemente. Pero si lo sientas en una mesa, las tres, o sea, las dos partes y el mediador, la persona mediadora, ya el club baja un poco sus pretensiones y el padre o la madre, que a veces son agresivos en algunas circunstancias, hemos visto casos de tirar botellas a entrenadores, para que os hagáis una idea, pues entonces también bajan un poco su nivel. Y al final se sientan y llegan a algún acuerdo. Esto es un ejemplo que os quería decir. Hace poco, bueno, lo habréis visto por los medios de comunicación, hace unos días hemos tenido un club, que sabréis quién es, que ha negado la entrada a las instalaciones de 50 y pico personas. Han hecho un acuerdo del órgano competente para impedir la entrada. Entonces, bueno, automáticamente los socios abonados que no han podido y otros más han presentado unos recursos a la federación y, bueno, ahí estamos. Unos quieren que se anule el acuerdo y otros quieren que no entren por determinadas cuestiones. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos declarado que no somos competentes en ese tema porque es un tema asociativo y las leyes del deporte catalán lo dejan muy claro. En principio, ya veremos lo que dicen los órganos superiores, pero sí que hemos ofrecido en el último punto la mediación por parte de la federación. Es decir, siéntense club, siéntense socios abonados y vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo. Bien, esto es un poco el aperitivo. Tengo que decir, Marian, que después de lo que has dicho en tu ponencia, de que hay 3 fases en cada exposición, de que hay una que la atención es máxima, después cae, después sube, pues voy a ver qué no explico en la fase intermedia. Bueno, deciros que para que veáis que la cosa va en serio, hemos aprobado, pues como decía, este proyecto, tenemos una comisión de mediación y arbitraje y además hemos hecho un código de resolución de conflictos. Bueno, aquí está, un código, parece mentira, pero nos hemos puesto a escribir y la verdad es que han salido pues 100 y pico páginas. Dices, no puede ser que salga esto en el deporte, pues sí. Bueno, es un conjunto de 5 reglamentos o de mediación deportiva. También hemos puesto unas normas de conducta, un código deontológico de los mediadores deportivos y también de arbitraje, porque teníamos
teníamos el miedo de que si la gente va a la mediación y después no llegan a un acuerdo a las dos partes, vamos a, digamos, a crear una falsa imagen, una mala imagen de la mediación. Y queremos que cada conflicto que llegue al mundo del deporte tenga una solución. Para eso, o bien la consigues con la mediación, o la consigues con un arbitraje, o un método que ya lo conocéis, que es el método MED-ARP, mediación-arbitraje. Primero mediamos y si no llegamos a un acuerdo, después un árbitro, un panel arbitral que decida. Esto es un poquito lo que tenemos hecho. Bueno, deciros que en la UOC estoy muy contento de estar por varios motivos. Primero porque he sido alumno de la UOC y en segundo lugar porque tuve el privilegio, gracias a Esther Vilalta, que antes estaba aquí con nosotros, de impartir un curso que hemos hecho en verano, la primera edición de mediación deportiva. Se ve que ha salido bastante bien, queda mal que lo diga porque hubo bastantes alumnos. Pensar que era el mes de julio y eso es complicado. Y bueno, un curso que hicimos 3 partes, pues un poco teoría general de lo que es el conflicto, del deporte también, algo de derecho deportivo, que consideramos que los mediadores que se dedican a esto tienen que saber derecho deportivo, y bueno, pues vamos a aplicar la mediación del deporte. Hace poco me decía en una sesión que di hace poco en el ICAP de resolución de conflictos, me decía una mediadora que me decía, oye, Javier, pero es que esto que decís que para ser mediador federativo pedís que se sepa derecho deportivo, no es así, porque como decíamos antes, un mediador no tiene que ser jurista según las normativas de la legislación actual. Bueno, pero yo le dije a esta mediadora, le dije lo mismo que pasa con la familia. Los que sois mediadoras de familia, ¿verdad que os piden determinada titulación y determinados conocimientos para llevar los temas de familia? Evidentemente, padres, hijos, patria potestad, hay que saber. Pues aquí lo mismo, es decir, en el deporte habrá que saber a qué acuerdos se pueden llegar y a cuáles no, porque si vamos a llegar a un acuerdo en el deporte que sea contrario a la normativa actual, pues vamos bien. ¿Esto qué es deporte? Derecho deportivo, bueno, para los que sois abogados, que supongo que sois la mayoría, deciros que el derecho deportivo es alucinante porque cubre casi todas las ramas del derecho. Bueno, cuando hablamos de derecho penal, ya no os cuento lo que tenemos por ahí: derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho tributario, derecho laboral, derecho administrativo sobre todo. Bueno, y hasta alguna sentencia que habréis visto relacionada con un club de aquí, el juez ponía cosas del digesto, derecho romano. Sí, sí, y hace poco estuve en una conferencia que dio el profesor Pintó, el padre Pintó que se llama, donde a los alumnos les explicaba pasajes del digesto relacionados con uno del derecho deportivo. Es decir, el derecho deportivo yo creo que para el mediador deportivo es un tema muy interesante. Bueno, vamos a ver, es una moda, es una necesidad. Ahora estamos empezando a ver cursos de mediación deportiva por ahí. Bueno, el Comité Olímpico Español ha hecho la segunda edición, para que os hagáis una idea de que la cosa parece que va en serio. Bueno, de juzgados y tribunales no voy a hablar porque aquí estáis eminencias en estos aspectos, habéis dado unas ponencias brillantes, pero la realidad es que sabéis que la mediación es muy útil, no voy a entrar en detalles. ¿Hay alguna normativa que ampare todo esto? Bueno, pues vosotros conocéis la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Bueno, pues si nos vamos a un artículo concreto, vemos que quizás podemos entrar por ahí en el ámbito del deporte. ¿Hay normativa deportiva específica que contemple la mediación? Bueno, hasta ahora no, hasta hace poco no. ¿Por qué? Porque cuando salió la ley del deporte en el ámbito estatal, año 90, pues bueno, pues ya veis de qué año era la ley del 2012. Por lo tanto, se hablaba de métodos de resolución extrajudicial de conflictos, conciliación extrajudicial, pero nunca se hablaba de mediación. Quiero que sepáis que las últimas 3 leyes que han salido del deporte, la Andalucía, Murcia y parece que es la de La Rioja, años 2012, 2014, 2015, ya las 3 incorporan la mediación al lado del arbitraje para resolver los conflictos deportivos. Es decir, que animo a todas las personas que seáis mediadoras para que penséis que el deporte puede ser una buena fuente de casos. Y vamos, y lo confirmo, ¿eh? Bien, necesidad, sí. Como os digo, llevo muchos años en el ámbito del deporte y bueno, tanto el deporte profesional como el aficionado, veo problemas en todos sitios. Como os decía antes, padres que demandan a clubes, es que ya van al juzgado, no penséis que hace años, no, ahora ya van a los juzgados a reclamar cosas, a los clubes, a las federaciones. Bueno, por lo que os decía, falta de expectativas deportivas. Mi hijo va a ser Messi, pero mi entrenador no lo pone, me está rompiendo el futuro de mi hijo. Bueno, lo de las bajas, los intermediarios, los agentes de jugadores, bueno, aquí ya no os cuento los problemas que hay. Bueno, el tema de los pagos de los jugadores, los clubes y los entrenadores, y los clubes y los jugadores, bueno, que si yo te pago una temporada, pero solo te pago 10 meses, y el otro le dice, no, me has hecho un contrato anual,
No, pero anual es que tú solo juegas 10 meses al año, tienes 2 de vacaciones. No, pero yo quiero cobrar los 12. Bueno, así empezamos. Y curiosamente esa visa atractiva rara que tenemos en la Federación nos llegan estos temas laborales también. Tenemos que resolver. Hay gente que se va por aquí, hay gente que se va al juzgado directamente. Pero hay conflictos, muchos conflictos, muchos. Juntas directivas, procesos electorales. Bueno, hace poco les obligué casi, entre comillas, a mediar a unos candidatos en un proceso electoral. Claro, es que yo he estado presidente del comité de apelación hasta hace muy poquito, ahora ocupo otras tareas y bueno, pues el hecho de quién se podía sentar en una mesa el día de las votaciones que creaba un conflicto, porque como no había un reglamento que lo estipulara, pues bueno, pues les digo, siéntense en una mesa, cojan un mediador y pónganse de acuerdo. 5 minutos duró el problema. Bueno, derechos de imagen no os cuento, patrocinadores, sponsors, bueno, esto es horroroso, los problemas que hay. Toda la parte laboral, la AFE, cada año veréis cuando llega al final de temporada, a final de año, cada año hay problemas, las negociaciones, los convenios. Bueno, hay mucha picaresca también, ámbito civil, bueno, caso Neymar, caso de los estatutos de Real Madrid, pues estos son conflictos asociativos que andan ahí, que a veces pues uno está en la posición de directivo y el otro está en la posición de socio y, bueno, no nos ponemos de acuerdo nunca. Ahora sí, cuando llegas a un mediador, entonces las cosas se pueden solucionar. Aunque se graba, pero voy a contar un pequeño caso que una vez me tocó. Yo estaba antes en una federación de las que os he puesto, que empieza por B, y yo en algunos artículos ponía vicepresidente FCB, Federación Catalana de Deporte concreto. Bueno, pues una vez recibo un correo, alguien sabe mi email, recibo un correo de un socio del club FCB, que ya sabéis cuál es, y me dice, oiga usted, señor Latorre, usted que es el vicepresidente del club, no lo conozco. Y bueno, dice, tengo un problema desde hace 2 años y no hay forma de resolverlo. Mira, verá usted, yo tengo un hijo que los dos tenemos el carnet de socio y bueno, llevamos 2 años a la junta directiva pidiéndoles que nos agrupen, porque yo estoy aquí y mi hijo está allá, 2 filas más atrás. Durante 2 años lo hemos pedido 1000 veces, vemos que van muriendo socios, van dándose de baja socios y nunca nos reagrupan. Bueno, y hay partidos de Champions, que hay extranjeros por medio, queremos estar papá y el hijo juntos. Bueno, usted, señor Latorre, vicepresidente del FCB, pues oiga, a ver si puede hacer algo. Bueno, yo tenía relación o conocía a gente de la directiva y que hice de mediador, entre comillas, de mediador. Entonces sentamos en una mesa, aquí la directiva, aquí en este caso, allí, digamos, el padre con el hijo y en medio, pues el que le toca de hacer la mediadora. Duró el problema 3 días. Papá y el hijo juntos. Y digo, bueno, es que... Bueno, después ya me pedían entradas para la final de la Champions, pero es que yo no tengo nada que ver. O sea que, bueno, es decir, la mediación deportiva, y tanto que sí, y tanto que sí. En el ámbito penal ya podríamos hablar también, hay, ya sabéis, calumnias, injurias, hay muchas cosas por ahí. Aunque hay que tener claro que no todo es mediable en el deporte. O sea, todo lo que sean procedimientos disciplinarios, sancionadores en materia de dopaje, violencia, pues no, todo lo que las normas imperativas digan que no, pues es que no. Aunque me han desmontado la teoría, porque el TAS, que ahora hablaremos, el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, pues la nueva normativa, resulta que ha incluido que en algunos procedimientos disciplinarios se puede ir a mediación. Bueno, si hay temas de fair play financiero y esas cosas que quizás por ahí pueden ir a... Bueno, en cuanto a características de la mediación, no voy a repetirlo porque esto es lo que vosotros sabéis. Es lo mismo para cualquier ámbito de la mediación, lo que tenéis ahí. Bueno, los principios, esto lo voy a saltar. Beneficios, hombre, ¿por qué quiero vender aquí la idea de la mediación deportiva ayuda al fomento de la mediación y es un nuevo ámbito? Lo quiero vender porque... bueno, normalmente la gente que está en el deporte están juntos, entrenan, o al año que viene tienen que competir entre ellos. Hay un entorno bastante próximo y nos interesa que las partes se reconcilien, se entiendan. Bueno, fijaros que lo que dijo este famoso gurú de la mediación, en este caso del deporte, que dijo que es un proceso menos estresante que cualquier otra opción para resolver cualquier litigio, cualquier conflicto, el deporte. Rápido, sí, para eso estamos en el deporte. El tema judicial ya sabéis que en algunos casos pues puede ser largo por temas de garantías, etc. Cuesta menos que cualquier cosa. Flexible también, confidencial, lo mismo. Foros especializados, esto es muy importante, es decir, vamos a tener mediadores deportivos. Por eso decíamos que nosotros aquí en el código
exigimos que el mediador tenga lo que marca la ley, es decir, la titulación universitaria o, ya sabéis, o la formación profesional equivalente, después una formación en mediación y además exigimos que sepa algo de derecho deportivo, por lo que os decía antes. Igualdad de armas, aquí da lo mismo que esté un equipo de la Champions frente a quien sea, aquí las partes son iguales, se sientan en la mesa y aquí no hay favoritismos, aquí todos van a pintar igual, valga la palabra. Requisitos, ya os los he dicho, esto es lo único que pedimos, que para los que sois mediadores pues no cuesta nada, ya lo sabéis. Independencia e imparcialidad, por supuesto, sí que vamos a exigir que cuidado con los mediadores que tengan algún interés, algún conflicto de intereses, que sean agentes de jugadores o intervengan con clubes y tal, pues que eso se lo miren un poquito. El tema de los seguros, lo que dice la ley, pues lo mismo. Hay gente que me dice, oye, en el deporte, ¿qué riesgo tiene un mediador deportivo? Bueno, pues oye, pues a veces nos dan unos expedientes así, te vas en el taxi y lo dejas allí. Y te lo has dejado en el taxi y has perdido toda la documentación de ese cliente. ¿Y qué pasa? Pues ese cliente le ha roto su vida. No os cuento. Pues oye, que por una módica cantidad que no vale mucho, pues hay que suscribir una póliza. Digo, yo no estoy vendiendo seguros, pero casi. Situación actual. Bueno, lo que os decía, pues hay muchas cosas. En el ámbito internacional, la mediación está, sí que está. Ligas profesionales, federaciones nacionales e internacionales, cada 2 por 3 hay un problema. Os voy a contar un problema que hemos visto hace poco, que propusimos que se pudiera mediar. Otra vez nos graban, pero se puede decir. Hace poco, en las Olimpiadas de Río de Janeiro, tuvimos el caso de unos regatistas de una comunidad que, según ellos, obtuvieran las posibilidades de ir a competir, y los otros regatistas de otra comunidad, pues según los primeros no tenían las condiciones y no podían ir, pero fueron. Bueno, entonces fue una lucha de decir, bueno, pero si yo cumplo los requisitos y tú no, ¿por qué va este? Bueno, pues no había forma. Y curiosamente, la propia federación tenía un mecanismo para que si alguna de las dos tripulaciones no cumplía los requisitos, que se llevara una regata adicional para decidir. No era el caso, porque realmente una la cumplía y esta una estaba dispuesta a ir a esa repesca, a pesar de que consideraba tener sus derechos. Bueno, pues ¿cómo acabó la película? Pues que no es no otra vez. Y bueno, dijeron, pues hay que recurrir. ¿Y a dónde vamos? Problemas de competencia. ¿A un juzgado? ¿Al Consejo Superior de Deportes? El Consejo Superior de Deportes se declara incompetente de esto. ¿Al juzgado tiene competencia? Me voy al TAS. Ya está, cuando vamos al TAS porque creemos que vamos a ir a los Juegos Olímpicos, tenemos toda la razón del mundo. Van al TAS y el TAS dice incompetente. ¿Qué pasó con los regatistas? Pues que no fueron a los Juegos Olímpicos, tuvieran o no tuvieran razón. Si se hubieran sentado en una mesa y se hubiera mediado, probablemente las posturas se hubieran acercado mucho y hubieran llegado a un acuerdo, cosa que no se hizo o no interesó, por lo que fuera. Esa es la realidad. Bueno, fijaros, hace años, 2011, la NBA, mediación, se acabó el problema del lockout. Ahí se solucionó el problema. El TAS, fijaros, duración de un procedimiento del TAS, 3 meses y medio. Procedimientos complicados. Costes de 4 a 6.000 francos suizos. Fútbol, la mayoría, como pasa aquí, pero también hay otros deportes. Por ejemplo, de todas las mediaciones, el 9% ha sido de ciclismo, el 7% de boxeo, el 5% de motociclismo y el resto de otros deportes. Fijaros que en el caso del fútbol, para que veáis cuáles son los temas que se pueden mediar, pues bueno, el 64% ha sido tema de transferencia de jugadores, traspasos, para que entendamos un poquito las cosas, fichajes. Después, temas contractuales de clubes, entrenador, técnicos. Los problemas con los intermediarios, que si te pago o no te pago, que si la comisión. Y temas disciplinarios, que es lo que os decía yo, que ahora está ahí. Entonces, fijaros que esto es estadística, esto es real. En aquellos conflictos en los que la mediación deportiva es apropiada, se suele conseguir porcentajes del 85% de éxito, con acuerdo entre las partes. Fijaros, incluyendo aquellos casos en los que se acude a la mediación con remotas posibilidades, esto también es curioso, el 35% han acabado en acuerdo. En el otro 35% han llegado a un arbitraje posterior y después el 25%, pues bueno, ahí están. No hay forma de hacer nada. Fijaros que siempre que se ha conseguido hacer la primera sesión, el 50% de éxito, lo cual está muy bien. Y en los 2 últimos años,
esto va disparándose, es decir, siempre que hacemos la primera sesión, el 90% se llega a un acuerdo, cosa interesante. Bueno, esto es el TAS, ya sabéis, Suiza, allí están muy bien, pero en España tenemos algo. Bueno, sí, también tenemos el TEAT, que es el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo, es un órgano independiente para mediación y conciliación y arbitraje. Esto lo creó el Comité Olímpico, Consejo Superior de Deportes y las ligas de deportes profesionales, pero fijaros, tristemente, desde el año 2004, 40 procesos, solo, de los cuales 16 son de fútbol. Bueno, esto está ampliándose. Bueno, de hecho, el Tribunal Vasco de Arbitraje Deportivo son muy activos. La UFEC también, aquí en Cataluña, pues ahora está con un tribunal de mediación y arbitraje. La Federación, que ya os lo he dicho, Morataloz también hay un proyecto interesante, y el COE, que ya ahora irá para la tercera edición de ese curso. En el fútbol estatal también tenemos cosas. Por ejemplo, en la Federación Española de Fútbol hay un comité jurisdiccional y de conciliación. Normalmente llegan temas de contratos y bajas de jugadores también. La Liga de Fútbol Profesional también hay, me consta porque me lo han dicho que quieren impulsar la mediación a tope. Quiero que lo tengáis claro. Liga de Fútbol Profesional, estamos hablando de muchos recursos, ¿eh? O sea que, bueno, conclusiones, para terminar rápidamente. Bueno, consideramos que la mediación deportiva pues recoge todas las ventajas del resto de mediaciones, civil, familiar, mercantil, todo lo que vosotros conocéis, las tácticas, las estrategias técnicas de la penal y todas las demás. Bueno, consideramos que es muy adecuado para resolver pues todo lo que se está produciendo. Flexibilidad, insisto, cuando estamos en la posición de federación y los demás son los federados, los clubes, los padres, los deportistas, la situación es poco flexible. Yo lo reconozco. Yo he estado en las dos partes y sé que cuando estoy allí, el de aquí no hay Dios que lo aguante, y cuando estamos aquí decimos, wow, madre mía, pero si tiene que cumplir la ley, bueno, la norma. Bueno, pero la realidad es que con la mediación conseguiremos ser flexibles. También es cierto que hace poco le dije al presidente de una federación española que introdujera la mediación en sus normativas y me dijo que no, que así no, que se tiene que acostumbrar el deportista a cumplir los códigos. Bueno, y yo le dije, bueno, pero los conflictos te pueden generar mala imagen como directivo, como federación. No, al cumplir los códigos. Es decir, que tenemos siempre un poco de las dos partes. Confidencialidad también, exactamente. Bueno, mediadores formados, alta fiabilidad. Amplías las respuestas posibles. Fijaros que, curiosamente, las partes pueden llegar a acuerdos que desde un juzgado no se habría llegado, porque el juzgado va a dictar sentencia en base a una ley, y como federación vamos a dictar resoluciones en base a una normativa, a unos estatutos, unos reglamentos, etcétera, etcétera. Bueno, también pensar que no queremos que las sesiones sean muy numerosas. Yo creo que con 2 sesiones por caso, por conflicto que tengamos, tendríamos que tener bastante. Fijaros que en el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo estamos hablando de un máximo de 90 días, para no eternizar, porque si se hace muy largo vamos a perder la imagen de la bondad de la mediación. Lo del MET-ARP me encanta, procedimiento híbrido, porque siempre tendremos una solución y las partes quieren solucionar su conflicto. Ya sabéis eso del win-win, aquí todo el mundo va a ganar, siempre. Y desde luego las partes van a participar, cosa que en el arbitraje ya sabéis que no es tanto. Bueno, en definitiva, yo con esto termino diciéndoos que el TAS, en su normativa, recoge al final lo siguiente. Sugiere que se incluya una cláusula en los contratos por la cual la mediación deportiva sea el mecanismo escogido para resolver los conflictos entre las partes contratantes. No leo la cláusula, pero está ahí. Como veis, aquí hay mucho derecho, aquí hay mucha mediación y desde luego aquí hay mucha solución de conflictos. Y desde luego también hay muchos casos. Por eso que consideremos que la mediación deportiva puede ayudar incluso a fomentar otros tipos de mediación. Antes lo comentábamos en la pausa, cuando un niño ve a un jugador de primera división quitarse la camiseta o hacer cualquier gesto cuando marca un gol, después ellos lo hacen en su partido. Entonces, yo aquí propongo lo siguiente: cuando las personas que estén en conflicto vean que en el deporte funciona la mediación deportiva, a lo mejor conseguiremos romper ese tabú, crear esa conciencia, esa cultura de la mediación,
y no lo veremos como algo tan ajeno, en algunos casos, vosotros porque estáis en la mediación, pero el que no ha visto nunca la mediación, pues le puede sorprender un poquito. Es decir, desde un ámbito externo, a lo mejor conseguimos que se conozca más la mediación y que funcione. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.